Bueno, ya hemos visto entonces, amigos, ya hemos visto entonces cuáles son los argumentos del voto mayoritario. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los argumentos del voto en disidencia expresado por el doctor Biogrossi. Bueno, el doctor Biogrossi comienza allí con una observación que me parece muy interesante, que dice que ciertamente los comentarios incluidos en este voto disidente se han hecho considerando no lo que el intérprete desea, sino lo que el derecho expresa. O sea, comenzó de manera fuerte diciendo que él está interpretando y no deseando, como dando a entender que la mayoría, más que interpretar, lo que hizo es legislar, ¿sí? Y luego dice, igualmente se ha tenido en cuenta, repito lo que recién ingresan, que el doctor Biogrossi comienza en el voto de disidencia con una fuerte declaración diciendo que el intérprete va a interpretar el derecho y no va a crearlo, es decir, se va a limitar a desentrañar el sentido de la norma en juego y no lo que él desea. Dice, igualmente se ha tenido en cuenta que a la Corte le corresponde interpretar y aplicar la Convención y no asumir la función que le compete a la Comisión Interamericana, ni la función normativa que le corresponde al Estado, únicos habilitados para eventualmente modificar la Convención. Y especialmente se ha tenido presente que de lo que se trata es precisar lo que la voluntad de los estados expresaron en la convención y acuerdos y prácticas posteriores, de suerte de poder exigirle aquello a lo que efectivamente se comprometieron. Está otra vez marcando el terreno que él no va a crear legislación, como dando a entender que la mayoría ha creado legislación o ha ido más allá del texto de la convención y que él está por interpretar. Bien, el doctor Biogrossi parte de que la Sala Constitucional de Costa Rica había sostenido entonces que la convención protege el derecho a la vida de forma absoluta y que las pérdidas de embriones que suponían estas técnicas de fecundación in vitro atentaban contra el artículo 4 de la Convención. Biogrossi comienza diciendo que lamentablemente el voto de la mayoría minimiza todo lo referente al derecho a la vida ante otros derechos a los cuales privilegia. ¿Está claro? Entonces dice Biogrossi, yo voy a partir de tener en cuenta que la mayoría, lejos de centrarse en el artículo 4.1 y desde ahí hacer el control, nos advirtió en todo momento que el derecho a la vida no es absoluto y no puede lesionar otros derechos. Él, antes que nada, comienza planteando que va a hacer la interpretación a partir de lo que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fija como regla de interpretación en el artículo 31. La Convención de Viena dice que un tratado deberá interpretarse de buena fe y conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esto y teniendo en cuenta su objeto y fin. O sea, las palabras según la interpretación corriente, de acuerdo al contexto en el cual han sido empleadas esas palabras y teniendo en cuenta el objeto y fin. Y allí está otra serie de previsiones que también tiene el artículo 31. Entonces él dice, yo me voy a parar en el artículo 4 y me voy a parar en el artículo 31 de la Convención de Viena, que echa luz acerca de cuáles son las pautas interpretativas para interpretar, valga la redundancia, los tratados. Y desde ahí voy a hacer el control.
¿Está claro? Entonces, él comienza diciendo entonces que la mayoría había minimizado el aporte del artículo 4. Y dice él que el artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Toda persona. Entonces dice que el titular del derecho es toda persona. Luego dice que el artículo 31, el artículo 1 del pacto, dice, 1.2 del pacto, dice que persona es todo ser humano. Entonces él va a tratar de desentrañar qué es ser humano, qué es concepción y cómo debe entenderse eso de que la vida está protegida en general desde la concepción. Dice, respecto a qué es ley, ley es norma jurídica. Y el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica del año 49 ya establecía que la vida humana es inviolable y que la resolución que motiva la causa, es decir, de la Sala Constitucional, expresamente concluye que el reglamento cuestionado, es decir, el decreto del Poder Ejecutivo, es inconstitucional por infracción al artículo 29 de la Constitución Política y el 4, de manera que podría entenderse que el Estado estaba dando cumplimiento a lo mandado por el señalado artículo 4, de proteger por ley el derecho de toda persona a que se respete su vida. Es decir, él parte de que la Constitución de Costa Rica ya decía que la vida era inviolable y que la Sala Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad del decreto que preveía la fecundación in vitro en la medida en la que se descartaban embriones, no hacía más que sostener la inviolabilidad de la vida según el propio orden interno y que a su vez estaba amparado en el artículo 4.1 que comienza encabezado con toda persona y a su vez que eso remitía al artículo 1 del propio pacto en el que definía persona. ¿Está claro? Él está estableciendo ahí cuáles son las reglas a partir de las cuales él va a hacer la interpretación del artículo 4 para llegar a una conclusión en sentido diferente al de la mayoría, ¿sí? Luego dice que la expresión y en general, la convención no le da un sentido especial, por lo que hay que recurrir al sentido corriente de las palabras. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia, en general es lo común, lo frecuente, por oposición a lo privativo de algo. Entonces, general, en general, dice es sinónimo de común, frecuente, y el antónimo es aquello que es privativo de algo o de alguien. Entonces dice que si se hace una interpretación con efecto útil, y teniendo en cuenta el objeto y el fin del artículo 4.1, dice, dicha frase fue establecida para permitir que la protección que por ley se deba dar al derecho a toda persona que se respete su vida o a partir de la concepción, lo sea también por el no nacido aún. En otras palabras, esa protección debe ser común para el nacido y para el que no lo es aún. Consecuentemente, no procede a hacer distinciones en este aspecto entre ellos, aunque sean de naturaleza diferente, dado que constituyen un todo. En ambos hay vida humana, hay un ser humano, una persona. Es decir, se protege a toda persona con independencia de la etapa de desarrollo en que se encuentra. ¿Está claro? Es decir, que mientras que la mayoría interpretó que la expresión en general, es decir, que el pacto dice, que el artículo 4 dice allí, que el derecho a la vida protegido por la ley, en general, a partir de la concepción, supone que ese en general está apuntando a la posibilidad de establecer excepciones, es decir, aquellos casos en los que no se va a proteger la vida
desde la concepción, decíamos, para prever la hipótesis de aborto no punible. El doctor Viogrossi está interpretando ese en general en un sentido totalmente contrario. Es decir, en general para él no significa sentar excepciones, sino en general está haciendo referencia a lo que es común. A lo que es común y por ende a lo que no es privativo de alguien en particular, sino común. Y de allí él infiere que es común al titular de la vida, y ese titular de la vida va a ser tanto la mujer como el por nacer, que para él también tiene esa protección. Es decir, que ya tenemos allí dos líneas absolutamente diferentes. Para la mayoría en general quiere decir una excepción, y para la mayoría hemos dicho que el 4 protege la vida desde el momento en que se produce el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide implantado en el útero de la mujer, cuando entra en contacto con todo el sistema circulatorio de la mujer. Desde ahí se protege la vida, dice la mayoría. Mientras que la minoría dice, en general quiere decir que hay una protección amplia de la vida, lo que implica tanto a la mujer, y ahora como va a desentrañar el que entiende por concepción, a ese concebido que también se encuentra bajo la protección del artículo 4. ¿Está claro? Perdón, en el tema de la concepción libre, la unión del vidrio, en el tubito, se basta con solo unirlo, poner los dos elementos, o tiene otro. Perdón, de la posición de la mayoría o de la minoría, me dice usted. No, en ambas. Porque la mayoría de la Bueno. gente que es, una vez inoculada la mujer, lo que el doctor pregunta, claro, una vez dentro del útero de la mujer, entonces desde allí se protege la vida. Me parece que lo que el doctor está apuntando a preguntar es, en esta posición minoritaria, el voto tiende a decir, existe vida para los concebidos, o sea, para el óvulo fecundado dentro del tubo de ensayo. Así es, ahí ya hay vida. Pero hay otro paso científico en esa unión, o se basa en la unión misma. Bueno, hemos dicho que hay discusiones científicas que no están saldadas respecto de cuándo comienza la vida. Allá decía la doctora, ¿qué pasa con la potencialidad? Algunos sostienen que la mera potencialidad implica que la protección tiene que ser antes de la implantación en el útero de la mujer, mientras que otros dicen, tienen otra posición. Pero yo voy a ir al proceso clínico, al proceso químico de la unión en el vidrio, Sí, en el tubo. cromosoma con cromosoma. Necesario. Sí. Eso necesita algo más que la puesta, el hecho de ponerlo. Y el poner en funcionamiento ya potencialmente está generando la información que va a dar luego el ser humano. Hay una actividad científica, técnica, que haya que agregarle, qué sé yo, una gota de savia, pongamos. No, nada. Solamente la unión. Bueno, lo que pasa es que no estamos diciendo que genera vida. Que es posible que genere vida, eso dice la mayoría. Por favor. Claro. Escuchen, la unión genera potencialidad. Ahora bien, lo que estamos discutiendo aquí es quienes dicen que ya la protección es desde esa potencialidad. Ahí ya hay vida para mucha gente. Mientras que en la otra posición no. Con independencia de que para la otra posición el proceso no está terminado. Se necesita el telón de fondo que es la mujer. No, pero si con eso basta, con esa unión en el tubo basta, ¿cómo va a haber pérdida de embriones, como dice la posición de la mayoría? Porque Uno va y pone los dos
elementos del tubo, ya está. Pero no, Pero no hay pérdida. pero lo que O sea, pasa es que no fecundan todos. y bueno, habrá elección de embrión. No fecundan todos y Es el tema, saber si todos esos se van a la basura, Claro. se están protegiendo o si están construyendo. Doctor, además, yo no soy médico, pero tengo entendido de que se producen no solamente uno con uno hasta que se generen, hay multiplicidad de no sé cómo llamarlo. Allá, doctora. Para aclarar lo que han dicho los médicos, yo me someto Por favor. a tratamientos, así que hablemos médicos especialistas. ¿Por qué no le pasa? No soy médica, pero no tengo, pero sé algo un poquito más con lo que han dicho los médicos. Cuando se sacan los óvulos, bueno, no era tanto lo que quería decir. No era tanto. Transmito lo que han dicho, lo que sé de un médico especialista en el tema, que se sacan óvulos, se extraen óvulos y bueno, espermatozoides, ¿no? Y en un ámbito adecuado, pero sin agregar nada, sino bueno, en laboratorio se juntan, no siempre se fecundan, o sea, a veces se sacan, les digo por experiencia, 8 óvulos y se fecundan 5, ¿sí? Los otros como que no prenden en laboratorio. Y una vez que prenden, digamos, y que se unen, incluso tienen que pasar 2 días, creo que eran 48 horas, hasta que se implantan. Y a veces, una vez que se unen, tampoco son viables, a veces porque es un proceso dinámico, o sea, se juntan y esto empieza a crecer, digamos, y a veces se detiene eso en ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, entonces se llega al momento de la implantación y dice hay 3 que son viables, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema del descarte, pero naturalmente, y lo que me han explicado los médicos, esto también ocurre en el seno de la mujer cuando se produce naturalmente. Hay muchísimas veces que mujeres han quedado, se ha producido una fecundación adentro de ellas, y este proceso que es celular y microscópico nunca se enteraron, por eso se dice, estuvieron embarazadas y nunca se enteraron, porque a los 2 días o a los 3 días eso se perdió. Naturalmente también ocurre. Lo que pasa es que no nos enteramos, digamos, las mujeres no se enteran. Y informo también cuando se congelan, ¿sí? En los que no se usan, esto de que se implantan una determinada cantidad también, 2 para evitar los embarazos múltiples. Si quedan, se congelan, y cuando se los descongela para intentar otra vez, puede también en el proceso de descongelarse, detenerse, no seguir. Entonces a veces uno dice, bueno, yo tengo 3 embriones congelados y cuando llega el momento, bueno, 1 salió o 2. Ese es el tema, ese es el proceso. Natural, ocurre. Claro, el doctor dice acá que tanto naturalmente como artificialmente se produce eso, pero justamente lo que el Tribunal de Organización se está diciendo, lo que no queremos es de alguna manera que se reproduzca artificialmente, que se produzca naturalmente. ¿Está claro? Por favor. Me parece que es muy fuerte el tema del descarte, porque se podría regular que no queden congelados. Y bueno, sí, por eso estamos diciendo que estamos hablando de cuerpo. Posible vida que uno tiene ahí, que puede dar complicaciones, puede traer. Bueno, estamos hablando. Incluso hay personas que tienen tiroides a estos posibles virus hormonas para que el feto que no pueda hacer esos tratamientos que son caros pueda tener. Y entonces, como serían hermanos, La pereza de ese circuito así de sangre, por ahí, no, Por favor. Por favor.
literal, que no diga no, siempre no. Por favor. Se reforme legalmente y se hace. Sí. Ahora lo digo, para mí sí, porque con todo lo que estamos viendo, se me está obligando a realizar el control de convencionalidad de Por favor. cuando yo juego, tengo que no, porque me está obligando a buscar algo, aún siendo la parte de tu vida, diciendo, avalándome el principio de la corte, cuando legislativamente, o yo la estoy contrariando, digamos, y yo inventándolo para que se pueda aplicar. ¿Entiendes lo que voy? No del todo. A ver, de nuevo. Y yo siento que es contradictorio porque él dice... ¿Quién es contradictorio? ¿La posición de la minoría? El principio, como dice, voy a analizar. De la minoría. La minoría. Lo voy a analizar teniendo en cuenta lo que está escrito y cómo está. No voy a ir más allá. Sí. Más allá vendría a ser la base científica. Él legisla lo que él dice que hace la mayoría. Ahora, el país, cuando se adhiere al tratado, Sí. entrega parte de su soberanía. Sí, dicho. Usted me está diciendo, yo ya estoy obligado constitucionalmente a aplicar de oficio el control de convencionalidad. Ahora, según la pauta fijada por la Corte Interamericana, que es la intérprete especial del tratado. Ahora, yo cuando me doy Juez nacional. Estoy interpretando mi normativa por base a mi legislación y yo tengo que la legislación no me ampara el derecho o lo contraría o algo. ¿Contraría qué cosa? Los principios de la convención. Sí. Yo tengo que fallar y buscar, o sea, yo juez me voy a tornar el creador, el legislador, estoy obligado a solucionar esa cuestión específica, porque si no genero responsabilidad nacional. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la contradicción? ¿Por qué me está diciendo que él no se va a tomar el legislador ni nada? Bueno, pero hay otra normativa vigente ahora. Ahora tenemos que norma. Por favor. Pero él está bregando por la interpretación que está haciendo la Corte Interamericana como intérprete final. Él está empujando eso. Para que después el juez nacional interprete en función, claro, para que el juez nacional interprete en función del criterio por el cual está peleando, que sea el criterio de la Corte Interamericana. Yo no le veo la contradicción. El juez interno hará luego el control de convencionalidad y si tiene que sacrificar la norma interna, la sacrificará. Porque el derecho internacional prevalece al interno. Y hemos visto ayer que no se puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir un tratado. Artículo 27 del Pacto de la Convención de Viena. No veo que haya contradicción. Él está peleando para que sea la interpretación del 4. Allá no se querían decir algo. Ustedes. Por favor. El sistema de normas que tenemos hoy es amplio, que los principios de origen, por ejemplo, a favor de la persona, es lo que nos va a guiar cuando tengamos algo aparente en contradicción. El promine, la norma más favorable del ser humano. Bueno, entonces él termina, escuchen amigos, dice que en mérito de la regla del sentido especial de la interpretación de los tratados contenida en el artículo 31.4 de la Convención de Viena, para la interpretación del término persona hay que atenerse a lo previsto en el artículo 1.2 de la Convención, que prescribe: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Como conclusión, y aunque parezca obvio, se puede afirmar que el artículo 4.1 de la convención consagra el derecho toda persona o ser humano sin distinción alguna, y que además ya existe a que se le respete su vida, es decir, toda la citada disposición, toda su frase, así como por lo demás toda la convención,
conciernen solamente a las personas o ser humano, esto es exclusivamente a sus derechos y no a otras entidades o intereses. Es decir, ser humano y ser humano para él es tanto el por nacer como la madre. ¿Está claro? Dice después, hemos dicho entonces que la expresión en general importa una referencia a la forma en que la ley puede proteger al no nacido aún. Evidentemente que podría ser distinta a la protección que se le suministra al nacido. En suma, la expresión y en general no alude a una excepción o a una exclusión, es por el contrario inclusiva, hace aplicable la obligación de proteger por ley el derecho de toda persona que se respete su vida desde la concepción. Es decir, si para la mayoría ese en general excluye, porque coloca excepciones, para él la expresión en general supone que la vida está protegida con diferentes variables o estándares, tanto al que ya ha nacido como al que va a nacer, porque inmediatamente después dice que la vida está protegida desde la concepción. ¿Está claro? Entonces lo primero que despeja él es que se protege a todo ser humano y que ser humano tiene que ser protegido de manera amplia desde la concepción, lo que implica al nacido y al por nacer. ¿Está claro? Esas son las bases de las cuales parte Biogrossi. Está sosteniendo eso, claro. Está sosteniendo eso. Claro, está haciendo eso. Sí. Usted que dio el curso de redacción tiene mucho que ver. Por supuesto, hemos dicho que eso, digamos, hemos dicho justamente, exactamente, son normas pero doctora, son normas, son estas indeterminaciones o aperturas que se dejan abiertas en la redacción, tienen un absoluto sentido porque significan, hay momentos en los que las convenciones, cuando refiero a convención constituyente, etcétera, no hay acuerdo. Entonces se llegan a lo que se denominan normas de acuerdo para salir del paso. Pero en realidad lo que se está haciendo es diferir el problema al intérprete. La cláusula transitoria de la reforma del 94, la Constitución del 94 en Argentina, fijaba cómo iba a ser fijaba un plazo, que creo que en el año 2000, a partir del cual, desde ese momento, la incorporación de un senador más por provincia iba a suponer que cada provincia iba a elegir directamente 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Una de las cláusulas transitorias de la Constitución del 94 establecía cómo iba a ser el proceso intermedio en el que quedaban 3 o 4 años hasta el 2000, en el que al producirse un recambio, lo que hacía que hasta que se aplicara el nuevo mecanismo, las legislaturas provinciales iban a decidir quiénes eran, porque antes el sistema era indirecto, eran las legislaturas los que elegían a los senadores nacionales, y establecía que ya las legislaturas provinciales iban a elegir 3 senadores, y la cláusula dice 2 por la mayoría y en lo posible 1 por la minoría. Otra vez, doctora, ¿qué quiere decir en lo posible? Entonces, evidentemente, no había los acuerdos necesarios en la convención para buscar una norma que fuera lo suficientemente cerrada en su redacción y que dejara menos margen para el intérprete. A veces eso no es posible políticamente, entonces lo que se hace es buscar estas aperturas con estas expresiones en general, en lo posible, que solamente para salir al paso y está claro, viene la foto, estamos de acuerdo, logramos una constitución, vamos hacia adelante. Y bueno, el problema lo veremos en tribunales.
Y es así, y ustedes están viendo la discusión que hay respecto a la expresión en general. Y las dos interpretaciones van en un sentido absolutamente contrario. Para uno es excluyente. La fuerza no está en el general, sino En el I. porque eso lo hace inclusivo. Es interesante la observación. Quitan y a partir del momento de la concepción. Con la I entra todo. Sí, por supuesto. La I está conectando, digamos, está poniendo los dos elementos que se tienen que dar para que para que se dé la protección, la ley y desde la concepción. Ahora en general había sido agregado pedido de algún estado. Sí, Argentina entre ellos. Hay que estudiar, digamos, claro, cuál era el objeto de esa guerra. Lo habían pedido algunos para la hipótesis de aborto no punible. Argentina entre otros. Y lo dice también. Sí, sí, sí. Modificar o algo así. Bueno, vuelve él otra vez a decir, lamentablemente él no lo tiene enumerado, lo cual nos hace más difícil la lectura de su voto. Él dice, vuelve ahora al analizar qué se entiende por concepción. Escuchen, al analizar qué se entiende por concepción, él dice, entonces yo voy a lo que me indica cómo debo interpretar, voy al Tratado de Viena, que me indica cómo debo interpretar a su vez los tratados. Y el artículo 31 del Tratado de los Tratados, o de la Convención de Viena, dice que yo debo estar al sentido de las palabras. Y si debo estar al sentido de las palabras, él dice, cuando estaba en vigencia la Convención, para la Real Academia Española se entendía como la acción, concepción, como la acción y efecto de concebir. El de concebir como quedar preñada la hembra, el de preñada como, dícese de la mujer y de la hembra de cualquier especie que ha concebido y tiene el feto o la criatura en el vientre. El de preñar como empreñar, el de empreñar como hacer concebir a la hembra y el de fecundar como unirse el elemento reproductor masculino al femenino para dar origen a un nuevo ser. Y casi coetáneamente con la suscripción de la Convención, esto es, en la versión de 1970, en el mencionado diccionario el término preñar fue entendido como empreñar, fecundar o hacer concebir a la mujer. Es de advertir que este significado es recogido en la actualidad por el propio diccionario. Lo anterior significa entonces que se entendía y aún se entiende que el ser en la especie, el humano, se origina al unirse el elemento reproductor masculino al femenino, y cuando ello acontece se entiende que esa criatura se encuentra en el vientre de la mujer. De allí pues que se entendía que los términos fecundar o hacer concebir a la mujer como sinónimos. De suerte entonces que el término concepción empleado por el artículo 4.1 jurídicamente debería ser interpretado más allá de cualquier otra consideración como la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Esto fue y no otra cosa en lo que se convino en 1969 al suscribirse la convención, y ese es todavía jurídicamente el sentido de tal término, e incluso parte muy importante, por no decir mayoritaria, de la ciencia médica así también lo estima. Con esto no se está sosteniendo que lo que expresa la ciencia médica no deba ser tenido en cuenta, sino que ello lo debe hacer en la medida en que el derecho lo incorpore en su acervo. En síntesis, para la Convención, la vida de una persona existe desde el momento en que ella es concebida, o lo que es lo mismo, que se es persona o ser humano desde el momento de la concepción, lo que ocurre con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. A partir de esto último se tiene entonces, según aquella, el derecho a que se respete la vida de toda persona y consecuentemente que exista la obligación de que se proteja ese derecho.
Una interpretación distinta a la expuesta ciertamente dejaría sin su sentido natural y obvio las expresiones a partir de la concepción que emplea el citado artículo 4 y especialmente no le asignaría sujeto a esta última, y es de toda evidencia que de lo que se trata es de la concepción de toda persona. ¿Está claro? Esa es la argumentación básicamente. Luego, él dice que la propia Corte Interamericana, en relación con el derecho a la vida, en 12 casos, la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetados, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. A mí me parece que allí está la mayor fortaleza del voto de la minoría. Cuando le dice a la mayoría, ahora ustedes dicen que el derecho a la vida no es absoluto y que uno más de los derechos que yo debo considerar cuando tengo que ponderar situaciones en las que se produzcan conflictos entre derechos. Pero durante 12 fallos, o a lo largo de 12 fallos, la Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la vida es el derecho. Y dice el prerequisito a partir del cual se puede hablar de los otros derechos. O sea, me parece que es el argumento más sólido que tiene la minoría, el decir que el derecho a la vida era el derecho hasta sin restricción. Sin restricción. Dice, dada la importancia del derecho a la vida, respecto de él se le aplica el principio de la interpretación de buena fe y el principio pro homine. Por otra parte, en 2 casos, la jurisprudencia en comentario ha estimado a los no nacidos como hijos. Esto también es un argumento fuerte. Dice, la jurisprudencia de la Corte ha estimado en 2 casos a los no nacidos como hijos. Caso del penal, Miguel Castro versus Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006, párrafo 292. Repito, caso del penal del 25 de noviembre de 2006, párrafo 292, y la expresión bebé en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, sentencia del 8 de junio de 2004, párrafo 67. A este respecto, dice, continúa, me parece que esta es la parte más fuerte que tiene el voto de la mayoría, perdón, de la minoría. Yo se los pongo ahí para que ustedes lo vean. Dice, a este respecto, y en tanto acotación específicamente referida al caso en comento, se llama la atención acerca del hecho de que el año anterior a la resolución del Estado del 15 de marzo de 2000, o sea, de la resolución costarricense, es decir, en el año 99, ya se había dictado la importante sentencia en el caso Niños de la Calle, que dio origen a la reproducida jurisprudencia antes citada, de suerte que al dictarse aquella, la resolución costarricense, sustentándose expresamente lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Convención, se debería entender que ello se hizo en consideración precisamente dada a la interpretación dada en dicho fallo. En otras palabras, es de presumir que la resolución costarricense en cuestión hizo lo que hoy que se denomina control de convencionalidad y procuró ajustarse a ello. ¿Qué es lo que decía la doctora? Eso es lo más fuerte. Dice, en 12 casos se sostuvo el derecho a la vida de manera absoluta
y no restrictiva, prerequisito de los demás derechos, y en un fallo anterior a la resolución, nada menos que en el niño de la calle, que es uno de los que es considerado uno de los fallos más emblemáticos de la Corte Interamericana en materia penal juvenil, había sentado el derecho a la vida, que a su vez citaba esos dos otros casos donde se hacía referencia al derecho a la vida del no nacido. Entonces dice, tenemos que interpretar que el tribunal costarricense lo que hizo es ajustarse a la propia Corte. Entonces lo que hizo el tribunal costarricense es hacer control de convencionalidad siguiendo la pauta hermenéutica de la Corte Interamericana. Y como dice acá la doctora, ahora quieren condenarlo a Costa Rica por ir con una interpretación creada ahora por la Corte, cuando lo que Costa Rica hizo es ajustarse a lo que la Corte decía. Esto me parece lo más fuerte del voto de la minoría, lo más fuerte. Entonces él dice que lo que se está produciendo con este fallo de Costa Rica, fecundación in vitro en función de lo sostenido por la mayoría, es una verdadera inflexión en la jurisprudencia de la Corte. Y esa inflexión, dice Biogrossi, va en tres sentidos. La inflexión que se está produciendo. El primero es que limite el alcance de la jurisprudencia relacionada al derecho a la vida, en cuanto decía que no son admisibles enfoques restrictivos del derecho a la vida. ¿Está claro? Dice, estamos diciendo que ahora el derecho a la vida ya no es absoluto. Cuando veníamos diciendo que íbamos a expulsar toda salida hermenéutica que conllevara restringir el derecho a la vida. Y ahí él introduce este elemento del cual veníamos hablando, que dice: es verdad que ello aconteció también en otro caso, pero en esta ocasión, esta omisión adquiere una muy singular relevancia, habida cuenta que la reiteración de los demás conceptos son precedidos de dos acotados preliminares. La primera, indicando que hasta el momento la jurisprudencia de la Corte no se ha pronunciado sobre las controversias que suscita el presente caso. O sea, la minoría le dice a la mayoría, ustedes dicen que hasta el momento no hemos hablado de esto, cuando en 12 precedentes ya lo hicimos. Y la segunda, afirmando que en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y muerte imputable a la falta de adopción de medidas por parte del Estado, la Corte ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Con esta frase, la sentencia de la mayoría estaría insinuando que lo sostenido hasta ahora por la jurisprudencia de la Corte respecto al derecho a la vida no tendría aplicación sino solo en atinente a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y muerte imputable a la falta de adopción de medidas por parte del Estado, y en consecuencia, en todo caso, no sería aplicable a la presente causa, ya que ésta versaría sobre algo distinto. De esta forma, la sentencia estaría acotando muy severamente lo que hasta ahora venía sosteniendo la jurisprudencia de la Corte en esta materia. ¿Se entiende? Si se entiende, y aquí también me parece muy fuerte este voto, es como que hace una apelación de voto de la mayoría. Cuando nosotros en la sentencia estamos acostumbrados que hay distintos votos, pero cada una habla sobre el tema, en cambio hay todo tipo de historia. Debate. O sea, Bien. apela, digamos. Y está muy bien, está debatiendo. Me parece que está bien. Es decir, me parece que es la parte más inteligente de la sentencia de la minoría, donde le está diciendo, estamos creando un doble estándar respecto de qué debemos interpretar por derecho a la vida. Si se trata de desapariciones forzadas de personas,
el derecho a la vida es el prerequisito de los demás derechos y tiene protección absoluta sin restricción alguna. Ahora bien, cuando estamos hablando del derecho a la vida y lo relacionamos con cuestiones vinculadas al por nacer, decimos que pasa a ser un derecho más. Es decir, me parece que quienes ascriben al criterio de la mayoría argumentalmente tendrían que atacar esta contraargumentación de la minoría. ¿Está claro? Y como dice acá la doctora, el voto de la mayoría sí tiene que haber tenido en vista el voto de la minoría. En los acuerdos que supuestamente hay en los tribunales colegiados, podrían haber hecho referencia a eso y no lo han hecho. O sea, no se contraargumentó a su vez ese argumento. Por supuesto que, como marca aquí la doctora, desde la minoría se está no siguiendo una línea argumental paralela y en sentido contrario, sino que se va en sentido contrario, pero debatiendo con la mayoría, que es lo interesante de la sentencia también. Y escuchen, a mí me parece bien que esté la posición de Biogrossi, porque me parece que la posición de Biogrossi expresa lo que sostiene buena parte de la doctrina y buena parte de muchas personas de las sociedades que forman parte del Estado, del espacio interamericano, así como también creo que muchas personas que forman parte de este espacio también sostienen argumentos similares a los de la mayoría. Es decir, en esta cuestión, si bien es cierto, lo aconsejable desde la teoría es que los tribunales constitucionales, cuando tienen que resolver cuestiones urticantes, es preferible que vayan en sentido unánime. También me parece que esta polifonía o estas voces en sentido contrario expresan la polifonía de la sociedad. Y que está bien que Biogrossi diga estas cosas, porque me parecería que si salía 7-0 esto, el resultado era 7-0, estamos acallando, y él está hablando por un sector muy importante también de la sociedad iberoamericana o interamericana. 6-1. Y en este momento son todos varones. Bueno, entonces el primer ataque, digamos, de la inflexión de la que habla Biogrossi, la primera inflexión es este doble estándar respecto al derecho a la vida. El segundo, dice él, es que en definitiva, dice, se termina inaplicando el 4.1 al caso. Dice él, ¿queda claro lo que viene sosteniendo hasta acá Biogrossi? Me encantó lo del doble estándar. Porque se refiere todo el tiempo a doble estándar. Sí. Bueno, él está rebatiendo. Bueno, entonces él está rebatiendo eso de que haya doble estándar respecto de una misma cuestión. Bien. Dice sobre el menester, sobre el particular, es menester adicionalmente llamar la atención acerca de que la sentencia por la mayoría afirma que algunas que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena, o expresiones como pueden ser asociadas a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones, concepciones que no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no la comparten. Dice, tal afirmación es correcta, empero no se condice con la posición que en definitiva asume la sentencia. Efectivamente, mientras reprocha que la resolución del Estado que motivó esta causa haya optado por una de las posturas científicas sobre este tema para definir desde cuándo se consideraba que empezaba la vida
y que entendiera que la concepción sería el momento en que se fecunde el óvulo, y asumió que a partir de ese momento existía una persona titular del derecho a la vida, ella, es decir, la mayoría, opta por otra de las posturas, a saber, aquella que diferencia dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario, la fecundación y la implementación, y que consecuentemente sostiene que solo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que excita la concepción. Para sustentar lo anterior, la sentencia acude a dos razones. Una de orden científico, esto es que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede, y la otra, que al momento de redactarse el artículo 4, el diccionario de la Real Academia diferenciaba entre el momento de la fecundación y el momento de la concepción, entendiendo concepción como implantación, por lo que al establecerse lo pertinente en la Convención Americana no se hizo mención al momento de la fecundación. En cuanto al primer argumento, es del caso considerar que, existiendo varias posturas científicas tanto en lo atinente al relativo al comienzo de la vida cuanto al concepto de concepción, como la misma sentencia la mayoría lo reconoce, se inclina empero por una, la de que la concepción se produce al momento en el que el embrión se implanta en el útero de la mujer, sin analizar los argumentos de la otra, y particularmente de aquella que considera que la vida humana inicia en la fusión espermatozoide-óvulo, un momento de concepción observable, descartándola sin más. Es decir, la minoría está atacando la falta de motivación del voto de la mayoría en el terminar adoptando una de las salidas científicas para avalar la interpretación jurídica del artículo 4.1. Debería haber atacado más por la falta de motivación, porque de acuerdo al 68 del pacto, el deber de motivar la sentencia es obligatorio para la Corte. Y acá está diciendo que la mayoría termina haciendo lo que critica, diciendo que el tribunal costarricense había optado por una de las concepciones científicas del comienzo de la vida, descartando la otra. Ella hace lo mismo, dice la minoría, pero ni siquiera da razones de por qué descarta la otra. ¿Está claro? Ese es un punto interesante de la falta de motivación, pero que veo que Biogrossi no lo explota. Ahora bien, esta posición de la sentencia